Se aplica una fuerza electromotriz de 60 voltios a un circuito en serie RC, en el que la resistencia es de 25 ohmios y la capacitancia es de 1000 microfaradios. Determine la carga Q de T del capacitor y la corriente I de T si la condición inicial Q para un tiempo cero es igual a cero. Bien, vamos a ver la solución del ejercicio. Bien, continuando con nuestro tema de ecuaciones diferenciales, vamos a ver que este ejercicio lo podemos resolver de una forma sencilla aplicando uno de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden que sean lineales. Vamos a ver que al plantear la ecuación por la ley de voltajes de Kirchhoff a este circuito serie RC, vamos a encontrar una ecuación diferencial de primer orden de carácter lineal, la cual la podemos resolver por el método del factor integrante. Entonces aquí vamos a aplicar el concepto de una ecuación diferencial lineal de primer orden y para ello vamos a utilizar el método del factor integrante. Ese es el concepto que vamos a utilizar aquí para poder resolver el ejercicio. Entonces, primero que todo vamos a simular la situación que nos plantea el problema. Entonces nos dice que tenemos una fuerza electromotriz de 60 voltios, entonces lo que tenemos es básicamente una fuente con una fuerza electromotriz o un voltaje de 60 voltios que alimenta a un circuito RC serie, es decir, un circuito de esta forma. Circuito que consta de una resistencia R y de una capacitancia C. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, es decir, la ley que nos dice que la suma de todos los voltajes a través de un lazo cerrado o de una malla son iguales a cero. Entonces vamos a decir que por aquí obligatoriamente va a circular una corriente que la llamamos I. Esa corriente obviamente me va a generar una caída de voltaje en la resistencia y obviamente me va a cargar el capacitor generándome también un voltaje que va a variar con el tiempo. Por eso es que aquí debemos aplicar el concepto de ecuaciones diferenciales para resolver este circuito. Esta es una aplicación práctica de las ecuaciones diferenciales, los circuitos eléctricos transitorios, es decir, esta fuente de voltaje continuo va a cargar paulatinamente el capacitor. Muy bien. Entonces, planteando la ecuación, vamos a decir que esto es menos porque el voltaje está menos más en la fuente, entonces sería menos E, aquí es voy de más a menos, hay una caída, aquí más menos, entonces menos E más la corriente por el valor de la resistencia que me da el voltaje de acuerdo a la ley de Ohm y más la carga del capacitor, la carga que recibe el capacitor sobre su capacitancia me da el voltaje igual a cero. Esa es la definición aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahí tenemos entonces la ecuación. Pero recordemos que la corriente está como la variación de carga con respecto al tiempo, es decir, la corriente I es igual a dQ en dt, o sea, la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, si reescribimos esta ecuación de la forma I por R más Q sobre C igual a E y aplicamos la igualdad de que I es igual a dQ dt, entonces vamos a tener que esto es R por dQ dt, es decir, R por la derivada de la carga con respecto al tiempo, que es la corriente, más 1 sobre C por Q, vamos a expresarlo de esa forma y ahorita vamos a entender por qué, igual a E. Ahí tenemos entonces una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque hay solamente una derivada de primer orden, de Q de T. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya planteada la ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo encontramos la solución? Vamos a ver que es relativamente sencillo. Entonces, el concepto que debemos aplicar aquí, tal como lo mencionamos, es el concepto de una ecuación diferencial de primer orden lineal. Ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, una ecuación diferencial lineal de primer orden obedece a esta forma. A sub 1 de x por dy de x más a sub 0 de x por y igual a g de x. Esto es la forma genérica, recuérdenlo. Eso es lo que conocemos como una ecuación diferencial de primer orden. Ahora bien, nosotros debemos reescribir, para aplicar el método del factor integrante, debemos reescribir esta ecuación de otra forma, es decir, llevarla a la forma estándar, es decir, llevarla a la forma donde de y en dx, la derivada de y con respecto a x, más p de x por y sea igual a f de x. Y esta es la ecuación en la forma estándar. Es decir, la forma con la cual yo puedo aplicar el método que a continuación les voy a explicar y que vamos a aplicar al problema que nos está planteando el enunciado. ¿Cómo llego a esta forma? Muy fácil, divido todo entre a sub 1x, ¿cierto? Entonces voy a obtener este tipo de ecuación de y de x
más p de xy igual a f de x. Note que al dividir g de x entre a sub 1 de x, pues me va a dar otra función diferente que la llamamos f de x. De igual forma, al dividir a sub 0 de x, el término que acompaña a la y, en a sub 1 de x, pues me va a dar otra función p de x. ¿Ok? Esa es la ecuación estándar. ¿Qué me dice el método? El método me dice entonces que yo debo aplicar la siguiente fórmula. La derivada con respecto a x de e a la integral de p de x por dx multiplicado por y igual a e a la integral de p de x por dx y eso multiplicado por la función f de x. Entonces note algo interesante acá. Para poder aplicar el método, primero entonces tengo que llevar mi ecuación a la ecuación de la forma estándar, es decir, a la forma de y de x más p de xy igual a f de x. ¿Ok? Ese es el primer paso. El segundo paso entonces es aplicar esta fórmula que tenemos allí. ¿Qué tenemos que conocer para poder aplicar esa fórmula? Note el punto. Tengo que conocer p de x y tengo que conocer f de x. Eso es básicamente lo que tengo que conocer para poder aplicar el método del factor integrante. El término e a la integral de p de x por dx es lo que llamamos el factor integrante. Es decir, este será nuestro factor integrante. Y va a ser la variable dependiente, x va a ser la variable independiente. En nuestro ejercicio, apliquemos ese concepto a nuestro ejercicio para poder hallar p de x y f de x. En este caso, no va a ser p de x y f de x para nuestro ejercicio que planteamos. Va a ser p de t y f de t. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar ese concepto a nuestro ejercicio. Entonces, vamos a reescribir nuevamente la ecuación. Entonces, vamos a decir que la ecuación que teníamos es r por dq en dt, derivada de q con respecto a t, más 1 sobre c por q igual a e. Debo llevarlo a la forma estándar, en este caso de q de t más p de t q más f de, ¿ok? Esa sería la forma estándar. Entonces, ¿cómo lo llevo? Entonces, debo llevarlo a esta forma. Entonces, note el punto. Debo llevarlo a la forma de q de t más p de t por q, porque mi variable es q, no y, variable dependiente. Es decir, la variable que depende de la variable independiente, que en este caso es el tiempo, es igual ¿a qué? A f de t, ¿ok? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, note el punto. Tengo que calcular, como ya lo dijimos, p de t y f de t. No se dejen confundir por la terminología, ¿ok? Entonces, para poder calcular p de t y f de t, pues básicamente lo que tengo que hacer es llevarlo a la forma estándar. Entonces, divido todo entre r y entonces me queda que la derivada de q con respecto al tiempo más 1 sobre rc, porque estoy dividiendo por r, recuerden, por q es igual a e sobre r, dividiendo todo por r, si lo notan, y ya la tengo en la forma que la necesito. Ahora bien, de aquí, ¿qué tengo? Tengo que p de t, ¿a qué es igual? A 1 sobre rc, si lo notan, 1 sobre rc. Entonces, p de t es 1 sobre rc. Ese es el valor de p de t. Ahora, ¿cuál es el valor de f de t? Es igual a e sobre r. Entonces, note el punto. ¿Qué datos tenemos? El valor de la resistencia son 25 ohmios, no lo da el problema. El valor de la capacitancia son 1000 microfaradios. Entonces note, 1000 microfaradios es 1000 por 10 a la menos 6 para que sea en faradios. No podemos cometer errores. Las unidades deben estar en ohmios, faradios. En el caso de las inductancias serían henrios. ¿Ok? Entonces esto es igual a tener 1 por 10 a la menos 3 faradios. Con eso ya calculamos p de t y además conocemos el valor de la fuerza electromotriz, que son 60 voltios. Entonces con eso calculamos p de t y p de t va a ser 1 sobre r, que son 25 por 1 por 10 a la menos 3. Entonces p de t va a ser igual a 40. Entonces p de t es 40. Ahora f de t es igual a e sobre r. E vale 60, R vale 25, luego f de t vale 2.4. Luego nuestra ecuación en forma estándar, con los datos del problema, ¿cómo nos queda? Nos queda dq de t más 40q igual a 2.4. ¿Sí lo nota? 40 y 2.4. 40 es nuestro p de t en este caso y 2.4 es nuestro f de t. ¿Ok? Fácil, muy fácil, ¿verdad? Ahora nosotros apliquemos, ahora sí, la fórmula de la derivada, pero no con respecto a x, sino con respecto a t. Entonces, por eso no va a ser p de x, sino p de t por dt. Entonces, vamos a aplicarla. Entonces, va a ser la derivada con respecto al tiempo de e a la integral de p de t por dt por q igual a e a la integral de p de t por dt por f de t. Luego, esto va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de e a la integral de p de t por dt. Esto es e a la 40t por q. ¿Sí lo notan? P de t es 40 por dt. La integral de 40 por dt es 40t. Muy sencillo. E igual a e a la p de t. Pero f de t es 2.4 y como es una constante, lo ponemos aquí atrás. Entonces es e a la 40t.
Entonces note que el factor integrante, ¿cuál es? 40t más una constante. Si nota el punto, no se les olvide la constante, muy importante. Si se les olvida, dañamos todo el procedimiento, ¿ok? Recuerden que cuando integramos hacemos un proceso de integración con integrales indefinidas, es decir, que no tienen límites, tenemos que colocar una constante c o k, como la quieran llamar. ¿Ok? Entonces ya tenemos allí parte del problema resuelto. Entonces, para los que se guían por algunos textos de ecuaciones diferenciales, esto es lo que comúnmente se conoce como mu de t o mu de x, y es lo que se conoce como el factor integrante. Entonces, si lo notan, la integral de p de t por dt, e a la p de t por dt, es lo que se conoce como el factor integrante. Entonces, no lo olviden. Mu es igual a e a la integral de p de t por dt en nuestro caso, ¿no? Y eso es igual a e a la 40. Ese es nuestro factor integrante. Entonces, recuérdenlo. Factor integrante. Ahora ya teniendo eso de esa forma, vamos a integrar a ambos lados de la ecuación. Al integrar a ambos lados de la ecuación, ¿qué obtenemos? Al integrar una derivada, pues nos queda la misma función, ¿cierto? En la parte izquierda. Entonces me queda e a la 40t por q va a ser igual la integral del otro lado. Entonces es la constante 2.4 queda ahí quieta. E a la 40t es 1 sobre 40 por e a la 40t más una constante. Entonces recuerden, la integral de e a la alfa t es 1 sobre alfa por e a la alfa t. Okay, entonces es 1 sobre 40 por e a la 40t, para que no cometan errores. Ahora bien, vamos a despejar q, que es lo que necesitamos calcular, porque finalmente necesitamos calcular q de t. Entonces q de t, q en función del tiempo, va a ser igual a ¿qué? Pasamos e a la 40t a dividir a los dos miembros del otro lado de la igualdad. Entonces 2.4 sobre 40, eso me da 0.6. Entonces me da 0.06 e a la 40t sobre e a la 40t más c sobre e a la 40t. Recuerden que estoy pasando a dividir y divide a ambos miembros. Entonces q de t, ¿a qué será igual? Muy fácil. Pues q de t va a ser igual a 0.06 más c por e a la menos 40t, pasando el exponencial arriba al numerador. ¿Sí lo notan? Cambia de signo, recuérdenlo. Ahora bien, ya tenemos la ecuación en la forma general. Esta es la ecuación de la respuesta, es decir, la función respuesta o la solución en forma general, es decir, con la constante. Pero el problema nos da una condición y nos dice que q de 0, q para un tiempo 0, es igual a 0. Entonces, si yo reemplazo, digo que q de 0 es 0, entonces 0 es igual a 0.06 más c por e a la menos 0. 40 por 0 es 0. Eso da 1, es decir, que esto es 0 igual a 0.06 más c, porque e a la menos 0 es 1, o e a la 0 es 1. Luego, de aquí concluyo que mi constante para esa condición es menos 0.06. ¿Sí lo notan? Entonces, la solución que yo estoy buscando para q de t es igual a 0.06 menos 0.06 por e a la menos 40t. Y esta es la respuesta que estoy buscando para q de t. Pero el problema también me pide que calcule I de t, es decir, la corriente en función del tiempo. ¿Recuerdan? Entonces la corriente en función del tiempo es la derivada de la carga o de q con respecto al tiempo. Entonces, si yo derivo la función de arriba, 0.06, la derivada de una constante 0, y esto me queda 0.06 por 40, entonces me queda 0.06 por 40. El menos que tiene ahí con el del exponente me va a dar positivo, entonces por eso no lo pongo. 0.06 por 40 por e a la menos 40t. Luego la corriente en función del tiempo va a ser igual a 2.4 por e a la menos 40. Y esa es la otra respuesta que estoy buscando. Como ven, es fácil, muy fácil. Basta con que tengamos los conceptos claros y sepamos utilizar ese método del factor integrante. Entonces recuerde el concepto. La ecuación debe ser de primer orden, lineal. Debemos llevarla a su forma estándar. Aplicar el concepto del factor integrante, saber cómo calcularlo, cómo llevar la ecuación, como lo vimos en el ejercicio. Revisen el ejercicio cuantas veces sea necesario. A veces se ve un poco complicado, pero si lo revisan varias veces se van a dar cuenta que es relativamente sencillo. Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Sigan adelante con sus estudios, sigan apoyando este proyecto. Espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordematematics.com. Hasta pronto.